Ser podcast. Cuando pensamos en una catástrofe, pensamos en terremotos, atentados, inundaciones, pero nos cuesta definir así el COVID. En España murieron, en menos de 2 años, casi 120.000 personas. Y a diferencia de los desastres, que suelen ser explosivos y limitados en el tiempo, la pandemia se prolongó más de un año. Javier Sayas, hoy es jefe de sección de neumología. Para mí sí fue una catástrofe. La diferencia con la catástrofe, con un accidente de avión o con un 11M, que aquí sufrimos un 11M, es que eso es en un punto concreto del tiempo, una saturación concreta del tiempo, pero luego va bajando. Esto eran semanas y semanas mantenidas. Otra diferencia es que no conocíamos el riesgo real que enfrentábamos. En otras situaciones, la integridad de los sanitarios no corre peligro. Las heridas, las quemaduras, las amputaciones no se contagian, pero un virus sí. Maika Gómez, Cumplía 60 años. enfermera de medicina interna. Llegó una circular en la que decía que los mayores de 55 años o con enfermedades previas estaban exentos. Yo cumplía ambas condiciones. Tenía más de 65 años, una enfermedad previa importante, una hipertensión pulmonar, es decir, que no es una broma, y tomé la decisión de quedarme, pero no fui una valiente. Cuando hablo de valiente, no. Yo a Amanda, que era la coordinadora cada vez que venía de la UCI, le decía: Amanda, tengo 60 años, no hay camas de UCI, pero yo no me quiero morir. Y no solo estaba en juego nuestra propia seguridad como sanitarios. Ir a trabajar era cargar con el temor de llevar el COVID a nuestra familia. Iris Bautista, durante el COVID fue supervisora de la UCI polivalente. Actualmente es enfermera en las consultas de cardiología. Hubo muchos profesionales que se alejaron de sus familias y eso yo creo que también fue muy duro, el vivir esta pandemia alejado de los tuyos y con ese miedo de volver a casa y contagiarles. Mi marido se dedica al transporte, con lo cual también era un trabajador esencial y tenía que ir a trabajar. Entonces nos íbamos a trabajar los dos, expuestos a contagiarnos, unos niños pequeños en casa con abuelos, sin colegio, todo desmadrado. Y bueno, pues yo llegaba muchas veces y me encerraba en la habitación a llorar y tampoco quería compartir todo el cómo venía. Pero para mí era un miedo el llegar a casa y saber que puedo contagiar a mis padres o a mis hijos, pues era ese miedo diario de querer volver y no querer volver a casa. Contramarea. Así combatimos el COVID. Episodio 3. Una herida mal curada. Como ocurre en la vida, en los peores momentos de la pandemia afloró también lo mejor de las personas. Hicimos una auténtica piña y sobre todo diría que nadie, alguna gente, muy poca gente se arrugó. Hay 2 momentos que todos recordamos con especial cariño. El primero es la sensación de equipo, el calor que daba sentir que a tu lado había compañeros que estaban dando lo mejor de ellos mismos. Ante lo desconocido, ante una situación, yo creo que no he visto gente más valerosa, a mí valiente, héroes, no son palabras que me gusten, pero valerosos, con esas ganas, con tanto como trabajamos. Y lo valientes que fueron. Fue un momento de unión frente a esta guerra que nos vino, porque fue un poco así. Y fue una sensación de unión que yo creo que es algo que nos ha enriquecido en ese sentido, aunque hay veces que pensamos que se ha olvidado ya. Pero en ese momento yo sí que sentí esa unión de todos los profesionales por encima de todas las adversidades que pudieran venir. Como que íbamos todos a una. Otro momento que no olvidamos es el de la solidaridad de los vecinos. Judith Gutiérrez. Era residente de intensivos durante la pandemia. Hoy es adjunta en la UCI de politrauma. ¿Sabes de qué me acuerdo yo mucho? Me acuerdo del timbre de la UBI. Cuando sonaba el timbre de la UBI, en la primera ola, ¿tú te acuerdas? Sí. Claro, o sea, el 12 de octubre está en una zona que lo define, ¿no? Que son pues, los barrios del sur, ¿no?
pues los barrios del sur que tanto sufrieron, porque yo en aquel entonces vivía en San Fermín. Claro, mi yo personal, cada vez que salía de trabajar, pues se iba a su barrio, ¿no? Y veía lo que estaba pasando y veía las famosas colas del hambre, estas mal llamadas, ¿no? Y veía cómo la gente sufría también, tío. Pero de vez en cuando, si no todos los días, sonaba el timbre de la UBI y eran bolsas enteras de las asociaciones de vecinos de Carabanchel, de San Fermín, que nos traían material. Nos traían o máscaras del Decathlon o pantallas que hacían ellos, ¿no? O sea, cuando nosotros no teníamos material, estábamos acojonados y estábamos viviendo lo que vivíamos, la gente que lo estaba pasando mal nos traía bolsas de material. Y yo creo que esto es de las cosas que a mí a día de hoy me sigue emocionando, claro. Creo que no le hace justicia al barrio, ¿no? O sea, y bueno, sí, son cosas que te llevas. Diego Montes fue enfermero de la UCI polivalente durante 18 años. Ahora trabaja en las urgencias rurales de Asturias. De los aplausos fue un día emocionalmente brutal porque fue un subidón gigante el primer día. Y lo comentamos todos inmediatamente en el grupo cuando eso, que era algo que te llegaba. Y en ese momento veías mucha comunidad global. En ese momento sí que es verdad que veías una conjunción de toda la gente remando en el mismo lado. Susana Ochoa. Yo recuerdo estar en una zona habilitada, médica de urgencias, donde estaba lo sucio al principio, y que era a las 8 eran los aplausos, y que pasaban los coches y empezaban a pitar con los claxon, y la gente que estaba aquí en el hospital empezaba a aplaudir, y yo pues recuerdo estar trabajando y empezar a oír eso fuera y sí que emocionarme. Melu de Dios, auxiliar de enfermería en la urgencia durante 20 años. Ahora trabaja como técnico de laboratorio. Había mucha gente trabajando, no solo nosotros. Sí. Ahí lo tengo que decir. Y mis hijos salían a aplaudir y yo les decía, vamos a aplaudir también a las del día y al de la óptica, que están. Por todos los que estaban dando la cara, pero nuestros hijos tenían la nevera llena. Había familias que no la tenían. Siempre digo, la primera fue muy romántica. A medida que pasaba la primera ola, el impacto de los aplausos bajó, incluso llegaron a molestar. En parte porque se convirtieron en una costumbre más que en un homenaje. También porque hubo quien los transformó en caceroladas. Pero yo creo, y esto es una opinión, que las siguientes olas ensuciaron el recuerdo de aquel momento. La segunda fue la ira, la decepción. A mí me decepcionó la sociedad. Mucho, sí. Me frustró, me decepcionó, me cabré, me enfadó. Sí, porque tú seguías ahí al pie del cañón porque no quedaba otra y el hospital seguía exactamente igual que en la primera ola y la gente hacía las cosas mal y de verdad no se creía lo que seguía viendo y se salía y... No te lo creías. Ruth Sánchez fue supervisora y enfermera de la urgencia durante 17 años. Hoy trabaja en el SUMA 112. El 2-3 de abril de repente dejó de llegar la gente. Se dejaron de contagiar, estaban en casa y bajó. Pero luego llegó la segunda ola y luego llegó la tercera ola, que era cuando llegaron las vacunas con Filomena. Y luego llegó la cuarta ola y llegó la quinta ola. Entonces eran muchos meses, entonces en todo este tiempo, ya había pasado más de un año. Bajó el nivel de alarma, se empezó a vacunar a la gente, ya no era tan grave, bajaban las restricciones y la gente seguía con su vida. Y yo lo entiendo y había que bajar y había que volver porque no podemos vivir en psicosis toda la vida. Y la gente empezó a pasar de las restricciones, a quejarse de la mascarilla, a no querer ponerse las vacunas. Y claro, decías, porque había que olvidar esto. Dices, que yo también lo quiero olvidar. Entonces, para que tú tengas tu vida normal, yo sigo viviendo en un bucle, porque cada ola que había, por mucho que bajaran las restricciones, en el hospital volvía a ser lo mismo. Y otra vez pacientes malos, y otra vez los aislamientos, y otra vez los EPIs, y otra vez el personal hecho polvo porque el personal no podía más. La gente de fuera, para que tú puedas seguir con tu vida, has optado por mirar para otro lado, pero es que mirar para otro lado supone que yo cargo con ello. Yo y todos los que estamos aquí. Si tú no eres nadie para obligarnos a nosotros, así que yo también quiero salir, que yo también quiero olvidarme de esto y que yo sigo reviviendo lo mismo una y otra vez y no puedo más. Literalmente no podemos más. Literalmente no podemos más. Literalmente no podemos más. El COVID es una conversación que ha desaparecido entre los profesionales. No es tabú, pero es un tema del que se ha dejado de hablar en el día a día. Seguramente hay una parte de saturación. Durante más de un año estuvimos dándole vueltas al coronavirus. Después desapareció.
Para que el hospital les animase a hablar de ello, tuvieron que pasar 2 años desde la primera ola. Sí, fue sin quererlo una psicoterapia de grupo. Sí. Era una beca de intensificación de un compañero y nos iba a presentar los resultados de ese trabajo, pues que había salido y tal, y al final terminó siendo una psicoterapia de grupo que nos vino bien, que aquello parecía una reunión de plañideros y plañideras, pero yo creo que nos liberó mucho. Pero es verdad que con gente de otros servicios no sabes cómo estaba la gente de mal hasta que no. Pero una vez allí, que empezamos todos a decir, claro, pues igual que yo digo, pues yo es que no he vuelto a dormir una noche entera. La otra, no, pues yo sigo yendo al psiquiatra, tal, yo tomo medicación, yo tal. Y fue una terapia. Y creo que es la única vez que nos hemos sentado en serio a hablar de qué pasó y de qué sentíamos cada uno. Y creo que es muy necesario hablar de lo que pasó. El enfermero del que hablan se llama Daniel Gómez y es también antropólogo. Además de las reuniones, durante el estudio les pasó unos test a casi 300 enfermeras del 12 de octubre para valorar su estado psicológico y emocional 2 años después de la primera ola. Encontramos que un 55,2% de los profesionales que participaron tenían burnout y luego entre la mitad y un 70% casi rasgos de ansiedad, depresión y estrés. No teníamos un diagnóstico, pero con esas escalas podíamos por lo menos definir que en torno a un 50-70% de profesionales tenía rasgos entre leves y muy severos de ansiedad, depresión o estrés. Desde mi punto de vista, bastante. Algunos estudios que se hicieron después de la primera ola aseguraban que hasta el 20% de los sanitarios, 1 de cada 5, sufrieron síndrome de estrés postraumático. Nos faltan investigaciones que hayan seguido la evolución de los mismos profesionales a lo largo de los años para saber si han mejorado o no. Es de esperar que sí, pero sigue costando hablar de ello. Las lágrimas que he visto en las entrevistas, el no poder dormir por las noches, hablan de una herida que no se ha terminado de curar. Susana García, enfermera de la UCI polivalente. Mira, he estado revisando la planilla y desde el 6 de marzo al 3 de mayo no libré ningún día. Trabajé todos los días. Vivía sola, no tenía pareja. Tenía una perra, Greta, y había fallecido 3 meses antes. Entonces yo llegaba a casa y estaba sola. Yo creo que trabajé tanto, entre otras cosas, porque yo me encontraba más a gusto trabajando que estando sola en casa. Porque tenía más miedo a la soledad de pensar lo que había pasado durante el tiempo que había estado trabajando, que al realmente acoger el COVID. Cuando salimos del confinamiento, además de atender las sucesivas olas de COVID, empezaron a llegar los enfermos crónicos que se habían descompensado, los diagnósticos retrasados y las cirugías pendientes. A finales de 2020, parte de los refuerzos contratados tuvieron que irse al Hospital Zendal y en marzo de 2022 se despidió a todos los profesionales con un contrato COVID. Así que casi el mismo personal que antes de la pandemia, después del desgaste físico y emocional, tuvo que enfrentar las siguientes olas y atender el trabajo acumulado con otras enfermedades. Antonio Blanco, médico de urgencias. No ha habido un stop, no ha habido un momento de decir, bueno, oye, pues ya está. Hemos vuelto a la normalidad, digamos que hemos alcanzado una nueva normalidad en el que estamos pues peor que antes y con pocos visos de mejora y lo ves en el día a día. Ves que los profesionales pues no están a gusto, no están tranquilos, pues que están cansados, que están agotados, están exhaustos y no hay nadie que vaya a venir a darte un viso de esperanza. Probablemente eso es lo más destructivo, la desesperanza, el decir, ¿y ahora qué? Sí, pues a sobrevivir y así toda mi vida. Entonces es normal que mucha gente a lo mejor de esto haya dicho dejo la profesión, dejo la carrera, dejo el trabajo, me dedico a otras cosas. Eso son heridas mal curadas, ¿no? Los servicios de urgencia y de cuidados críticos son unidades con mucho recambio de plantilla. Son equipos muy grandes y siempre hay personas que llegan y que se marchan. Pero en estos años tras la pandemia, mucho más personal del habitual ha decidido cambiar de servicio o de hospital. Hombre, igual no han dicho claramente me voy por la experiencia COVID, pero creo que lo que se vivió esos meses sí que hizo reordenar un poco las prioridades. Y hay gente que ha preferido irse a vivir cerca de su familia o en otros ambientes más tranquilos.
Es que en los últimos años, pues, es que no sé cifra exacta, pero... 15, 20. No, más. Es que no. O sea, de cifra de gente que se ha ido de la urgencia del hospital, el número son 44. Lo que pasa es que obviamente no es que antes fuéramos 70 y ahora somos 30. Pero sí que ha habido gente que llevaba aquí muchos años, después de la pandemia se fue, y ahí no te sabría decir, pero a lo mejor 10. Daniel Gómez. Fue enfermero de la UCI de Politrauma durante 16 años. Hoy trabaja en un centro de salud. Nosotros calculamos que en críticos, cerca del 60% de la gente que está trabajando actualmente en críticos no había trabajado en críticos antes del COVID. Con lo cual aprendieron a trabajar en críticos y a trabajar con el paciente crítico en unas situaciones que no son las normales. Aprendieron un trabajo, entre comillas, de supervivencia, a entrar, a hacer el paciente lo estrictamente necesario y a salir para no contagiarse. El problema de eso es que ahora eso se ha mantenido y se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque así es como han aprendido. Entonces, esa dinámica es difícil de cambiar y yo creo que será un reto al que se enfrenten las unidades de críticos y los hospitales. Pues aparte de recuperar a la gente de todo ese cansancio, pues el volver a mantener unos estándares. En las estadísticas de gestión no se miden estas pérdidas, pero son dramáticas para el sistema sanitario. Tener personal con mucha experiencia hace que el servicio sea capaz de resolver mejor los problemas y las urgencias que surgen. También permite que los compañeros que llegan nuevos tengan a alguien a quien preguntar y un referente en el que fijarse. Cuando un servicio pierde a una persona con 15 o 20 años de experiencia, tarda mucho tiempo en recuperar ese capital humano. 5 años ayudan a mirar todo lo que pasó con perspectiva. Es un espacio de tiempo suficiente para colocar algunos recuerdos y reflexionar sobre los aciertos y los errores que se cometieron en esos meses. Hicimos mal lo de darle medicaciones no probadas a tanta gente. Se cambiaron los paradigmas de repente de la noche a la mañana, los paradigmas en los que se fundamenta la medicina moderna, por el... Voy a intentar hacer algo por la gente, cuando en el fondo si podemos hacer algo es lo que estábamos haciendo antes, que es seguir un poco pues, la evidencia científica, someter las hipótesis a ensayos clínicos y a partir de ahí generar la evidencia. Esto de que hicimos de darle medicaciones creyendo que se iba a mejorar al paciente, eso lo hicimos mal y podríamos haberlo hecho mejor nosotros mismos, directamente los profesionales, y haber sido más críticos con las direcciones desde arriba. A mí me hubiera gustado durante toda la pandemia un poquito más de protocolos, de conexión. No digo de nosotros desde el principio hemos dicho, hemos hecho equipo, hemos trabajado, pero yo creo que pues un mando único, y no me estoy metiendo en asuntos que me mande, sino directrices claras, saber a qué nos enfrentamos, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. Eso yo lo eché de menos. Saber cuánto iba a durar y luego cómo lo vamos a atajar. O sea, que esto se podía haber previsto, ¿no? O sea, es verdad que tú mismo nos has preguntado que si pensábamos que alguna vez íbamos a estar en esta situación y las dos hemos dicho que no. Pero a finales de enero la Sociedad Italiana de Intensivos publicó una carta digamos, de aviso a toda Europa, y toda Europa se lo pasó por el forro. A lo mejor un mes y medio antes podíamos haber estado reuniendo mascarillas, EPIs, o reclutando gente para trabajar en el hospital, movilizando recursos, haciendo acopio de midazolam, ¿no? Y no lo hicimos. Guillermo Maestro, médico internista. El saber que facilitar las pruebas ante una sospecha, ¿no? Que a veces cuando tienes que pedir una prueba que no está estandarizada, es mucho trámite, o sea, porque diagnosticar algo que se está empezando a diagnosticar de nuevo requiere una serie de procedimientos y pruebas que no están en todos los sitios. Organización, ya sabemos lo que tenemos que hacer, qué tipo de documentos, protocolos, etcétera, son los que nos ayudan a desatascar más la parte asistencial, ¿no? Cuándo se puede ir de alta a un paciente, cuándo no, qué le pongo, no le pongo, y luego la parte de diagnosticarlos pronto, ¿no? Porque al final es verdad que cuando ya diagnosticas uno en el hospital, es que lleva circulando ya por la comunidad mucho tiempo, y ahí entiendo, me quiero imaginar que tuvimos dificultades nosotros, no me quiero imaginar los compañeros de primaria. Si tú quieres mantener una buena calidad del cuidado,
y de la atención hay que cuidar a los profesionales, porque si caen ellos, se va a caer el sistema. Y sí, siempre habrá otro que vuelva, pero al final los grandes profesionales con esa experiencia, con esa vocación, eso se pierde. Y entendiendo en todo momento que es difícil, es muy difícil la gestión. Yo he estado en un escalón muy bajito, muy bajito, y sé que es difícil, pero siendo aséptica y desde mi visión de ahora, creo que hay que cuidar más a los profesionales. Yo aquí no recuerdo haber hecho nunca ninguna videollamada, como se ha visto en otros sitios o tal. Nosotros aquí, yo nunca hice una videollamada y hubiera estado muy bien, la verdad. No poder ver a la otra persona, pues los gestos, ¿no? Ese lenguaje no verbal de que transmite tanta información y poder ser ahí un poco cómplice de la situación, pues al final es que es una desconexión. Es que... Mira, hay otra cosa que haríamos, ¿no? Yo probablemente, pues esas videollamadas, ese tipo de... Optimizaría las comunicaciones con las familias. Creo que eso es una cosa que también cambiaría. Intentar, por todos los medios, que las familias puedan visitar a los pacientes. Creo que eso fue otro error gravísimo. Y que ojalá no nos veamos en una igual, pero eso sí que lo cambiaría. Que pueda la gente venir a ver a sus familiares, aunque sea a verla morir. Es seguro que volverá a haber una pandemia. Lo que no sabemos es cuándo ni cómo de agresiva será. Al COVID lo combatió una marea de miles de sanitarios que se pusieron manos a la obra sin conocer los riesgos y sin la protección suficiente. Esta vez tuvimos la suerte, entre comillas, de que el coronavirus no fue una enfermedad tan letal como otras. El ébola, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 50%. El COVID-19 no llega al 1,5%. Por eso me preocupa que la sanidad se siga midiendo solo en cifras. Número de camas, millones de euros, ratios de enfermería, cupos de pacientes... Porque puede que la próxima vez no tengamos tanta suerte. Y cuando solo nos fijamos en el aspecto económico, parece que el máximo rendimiento es sinónimo de una buena gestión. Pero en realidad nos hace vulnerables. Javier Sayas. Hoy es jefe de sección de neumología. Pero para mí el principal problema es que a veces volvemos a caer en los mismos déficits o las mismas limitaciones. Si tú trabajas con todo el personal al 100%, como llegue algo, no tienes gente. Entonces, el bien más preciado no son los respiradores, no son la cama, es gente que sepa manejar este tipo de enfermos o que pueda reconvertir rápidamente para manejarlos. Y yo creo que el principal problema es que volvemos a tener los servicios trabajando al 100%, que desde el punto de vista de la gestión es maravilloso porque eres muy eficiente, pero como tengamos otra cosa que desequilibre ese 100%, no hay reserva para atenderlo. Está bien que evaluemos todos esos aspectos económicos y que tengamos índices y ratios y tasas para saber cómo avanzamos o retrocedemos, pero en salud hay cosas que no se pueden medir. La prevención es solo un gasto, hasta que te salva la vida, y hay cuidados que no recoge ninguna estadística. En una situación que podía ser muy deshumanizante, es decir, EPIs, no te entro ni a mirar, y hubo casos en los que se limitó mucho el contacto con el enfermo. En el global de todo eso, una de las cosas que a mí me sorprendió es que en esa situación, a pesar de todo, la gente que estaba más en contacto directo con el enfermo no perdieron en ningún momento esa humanidad de estar acompañándolos. Es decir, que a veces, si no podía estar un familiar, era muy probable que sí estuviese, no todo el tiempo, pero con frecuencia, una enfermera o un auxiliar mirando que el enfermo estuviese confortable, que estuviese acompañado, calmándole si se agitaba. A
Al hacer este podcast me he encontrado con gente muy cansada. Toda la urgencia entera la COVID. Ya que estábamos superados. Profesionales que han tenido que dar un paso atrás después de entregarse por completo. Es decir, me he encontrado muerto, o sea, no me ha dado tiempo a actuar. Cerraba en la habitación a llorar y... Las cicatrices que ha dejado son evidentes para cualquiera que pregunte o haga memoria. No solo en los sanitarios, también en el sistema. A pesar de todo, creen que en general enfrentamos bien la pandemia. Al menos que hicimos todo lo que se pudo para dar la mejor atención posible. Y dice mucho de ellos que cuando se habla de qué se podría haber mejorado, piensan antes en los pacientes que en su propia protección. ¿Volveríais a hacerlo entonces? Sí. ¿Y por qué? Porque... Pues no lo sé, pues porque sí, pues porque sabemos hacerlo y porque la gente lo necesita, yo qué sé. Sí. Yo es que no me gustan las vocaciones, yo creo que hemos adquirido un compromiso. Yo tengo un compromiso con mi profesión. Yo volvería a hacerlo todos los días de mi vida, o sea, no me arrepiento en absoluto y no me arrepiento de haberme quedado en la unidad COVID. Hoy, si hubiera salido corriendo de allí, seguramente estaría en tratamiento psicológico. Afortunadamente, aunque se me caiga alguna lágrima, ahora soy capaz de estar, sí. Ojalá este podcast haya servido también para que quien tuvo la desgracia de perder algún ser querido entienda lo excepcional del momento que vivimos y que ayude a curar las heridas que nos hayan cerrado. A mí me ha servido para saldar una deuda con mis compañeros. De esos días me quedo con la solidaridad que la sociedad fue capaz de desplegar. También descubrimos cuáles son los trabajos esenciales, desde las médicas a los transportistas, desde las limpiadoras a las enfermeras, cocineros, auxiliares, agricultores, farmacéuticas, barrenderos. Todos fueron la contramarea. Contramarea, así combatimos el COVID, es una producción de Ser Podcast. Karima Garbi. Entrevistas, guión y narración. Roberto García. Realización sonora. Mariola Sarrió. Gema Jiménez. Producción, redes y edición. Ana Alonso. Edición y dirección. Daniel Rosés. Portada. Agradecimientos a Carlos Álvarez y al servicio de documentación de la cadena SER. Y nuestro reconocimiento a todos los profesionales sanitarios.